Hola, me llamo Jennifer Moncada y soy estudiante de Geometría Descriptiva 1. A continuación le voy a hablar de los aspectos adicionales del dibujo. Entre los aspectos adicionales del dibujo tenemos el rotulado, que es el arte de pintar o dibujar letras, números y gráficas, generalmente con fines promocionales para exhibirse en la calle. El profesional especializado es el rotulista, que debe diferenciarse del calígrafo, del tipógrafo y del cartelista. La importancia del rotulado es la utilización de diferentes tipos de rotulación y líneas normalizadas en la creación de dibujo técnico, que permite una mejor comprensión y lectura de los mismos, por parte de los profesionales encargados de llevar a cabo los proyectos. Uniformidad es la rotulación normalizada de dibujo técnico que se utilizan números y caracteres normalizados para identificar y etiquetar las diferentes partes del plano. Como normas básicas, tenemos que debemos de seguir a la hora de rotular los siguientes aspectos. Las letras han de tener caracteres sin adornos, distinguiéndose unos de otros para evitar cualquier confusión entre ellos. El trazado de cada letra que no se lleva a cabo de un solo trazo. Cada letra tendrá una ejecución diferente, pero generalmente se harán de arriba para abajo y de izquierda a derecha. La intersección deberá efectuarse de modo que las líneas se crucen o se encuentren a ser posible perpendicularmente. Acotado. La acotación es el proceso de anotar mediante líneas, cifras, signos y símbolos las medidas de un objeto sobre un dibujo previo del mismo, siguiendo una serie de reglas y convencionalismos establecidos mediante normas. Tenemos como elementos que las cotas se componen de lo siguiente: cifra de cota, que es el número que indica la magnitud de medida; la línea de cota, que es la línea paralela a la arista del objeto que se mide. Sus extremos indican que mediante dos marcas o símbolos, las líneas auxiliares o de proyección de cotas, que son perpendicularmente a lo que están midiendo y son los que delimitan las líneas de cota. Tenemos también la línea de extensión o de referencia, que es una línea auxiliar que va de los extremos a una arista o una superficie de extremo de una línea de cota. Estas líneas sirven para indicar los detalles de la pieza dibujada y que tienen un amplio abanico de posibilidades, que pueden acabar en flecha y si terminan en el contorno, lo hacen en círculo, se acaban en el interior de las piezas, o también pueden acabar en línea cuando terminan en otras líneas de acotación. Tenemos las líneas de notas, que son aquellas que indican valores adicionales. Tenemos los símbolos, que son indicaciones gráficas adicionales. Tenemos las extremidades, que cuando hablamos de extremidades nos referimos a las finales de las líneas de cota, que hay una gran variedad de estas, pero las más utilizadas en un triángulo de isósceles que tiene un ángulo desigual de 15 grados. Algunos símbolos, como el del diámetro, que se utiliza para acotar arcos o circunferencias, que representan un ángulo mayor de 180 grados, y en el símbolo cuando nos encontramos frente a un arco menor de 180 grados. Tenemos también los tipos de proyecciones. Tenemos la proyección cilíndrica, que es una proyección cartográfica que se usa con un cilindro tangente. Las proyecciones cilíndricas se obtienen al proyectar a superficies esféricas sobre un cilindro secante o tangente a la esfera. Tenemos también la proyección cónica, que es el tipo de proyección cartográfica que representa mapas elaborados mediante proyecciones cilíndricas. Es una proyección tangente que toca una línea con otra, proyectando los elementos de las superficies esféricas sobre una superficie geométrica, es decir, un cono. Tenemos la proyección ortogonal, que en geometría euclidiana, la proyección ortogonal es aquella que realiza proyecciones auxiliares sobre perpendiculares al plano de proyección o a la recta de proyección, estableciéndose una relación entre los dos puntos de los proyectos. Tenemos la proyección oblicua, que en geometría euclidiana la proyección oblicua
es aquella cuyas proyectantes auxiliares son oblicuas al plano de proyección, estableciéndose una relación entre todos los puntos del elemento, proyectándose como un punto elemento. Tenemos también la escala, que es la relación de la proporción entre las dimensiones reales de un objeto y las del dibujo que lo representa. Por ejemplo, si una escala indica una proporción de 1 con 15.000, significa que 1 centímetro del mapa representa 15.000 centímetros en el mundo real. Tenemos la escala natural, que la escala natural se dice que es 1 a 1, que representa los objetos con las medidas reales. La escala es la relación existente de las dimensiones de un dibujo y las dimensiones reales del objeto representado. Tenemos también la escala de ampliación, que se usa cuando se necesita hacer el dibujo del objeto más grande que el objeto real. El dibujo más grande que el objeto real, por ejemplo, tenemos la escala que significa que 10 unidades en el dibujo equivalen a la unidad en la realidad. El objeto es a veces más pequeño en la realidad que en el dibujo. Tenemos también la escala de reducción, que se utiliza como tamaño físico del plano y es menor a la realidad. Esta escala se utiliza para representar piezas, planos, viviendas, en mapas físicos de territorios donde la reducción es mayor y pueden ser escalas del orden de E. Tenemos el dibujo axonométrico, que es una representación gráfica consistente en representar elementos geográficos o volumen en un plano, mediante proyección paralela o cilíndrica. Es referida a los tres ejes ortogonales, de tal forma que ellos conserven sus proporciones de cada una de las tres direcciones del espacio, que son altura, anchura y longitud. Tenemos la isometría. Una isometría es una transformación que preserva la distancia entre los puntos y los ángulos entre las líneas. En otras palabras, una isometría es una operación en la que la rotación, traslación y reflexión no alteran las longitudes ni las formas de las figuras geométricas. Tenemos el croquisado o dibujo a mano alzada. Un croquis es un dibujo más elaborado con dimensiones exactas y realizando con instrumentos de dibujo. Un boceto es un dibujo en 2 o más o 3 dimensiones que es realizado a mano alzada, es decir, sin utilizar instrumentos de dibujo con el que se pretende realizar la idea de un objeto. Tenemos los elementos principales del croquis, que son el dibujo a mano alzada, las medidas o acotaciones del objetivo y las proporciones respecto al tamaño real del mismo. Muchísimas gracias.